Muy buenas noches, mis amados, bendiciones. Bienvenidos a esta plataforma, Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano. Para mí es un placer inmenso, donde tenemos otra oportunidad de poder hablar acerca de la Torá, de la palabra de Dios. Una importante atmósfera que hemos vivido en la conclusión de la fiesta de Sukkot. Ya es un nuevo año, un nuevo ciclo, comenzando este nuevo caminar en este tiempo, en este año nuevo que Dios nos ha dado. Y es por esa razón que me gustaría hablar de un tema importantísimo y le pondré a su consideración para que podamos meditar un poco, aprender juntos acerca de lo que nosotros lo hemos denominado los principios generales. Me gustaría introducir esto diciendo lo siguiente. Para nosotros poder tener una correcta perspectiva de la realidad que Dios creó, la realidad que Dios nos ha revelado en su palabra y que nosotros todos los días vivimos, debemos aprender a determinar los principios generales que facilitan, escuchen muy bien, la comprensión de los objetivos de ser educados de acuerdo a los parámetros que nos enseña la Torah. Estos principios son los principios fundacionales de la Torah. Para nosotros poder adherirnos, conectarnos a la idea de Dios, necesitamos entender principios generales. Y lo primero que quiero que usted pueda notar es que hay cuatro formas generales. Cuatro formas generales. Cuatro. La Torá, en el libro de Bereshit, capítulo 2, verso 4, nos aconseja, nos enseña que el mundo fue creado por la acción. Esto es un principio importante. El mundo fue creado con la acción. Por ello, podemos observar que toda la sabiduría, toda filosofía, toda corriente de pensamiento finalmente se materializa en actos concretos y en un modo de vida a través de cuatro formas generales. Yo voy a hablar de las cuatro formas generales. O sea, todo lo que hacemos tiene que concretizarse con una acción física. Tus pensamientos, tus emociones se manifiestan al final en alguna acción. De manera que esta acción se puede manifestar de cuatro formas diferentes. Esto es lo que nosotros denominamos en este primer punto de los principios generales, las cuatro formas generales. La primera es la siguiente. Cuando el pensamiento y la emoción justifican nuestros deseos sin considerar las consecuencias que estos generan. Lo voy a repetir. Cuando el pensamiento y la emoción, cuando nuestros pensamientos y nuestras emociones justifican nuestros deseos, escuche bien, sin considerar las consecuencias que generan. Esto es el nivel o forma general del egoísmo. El egoísmo siempre considera nuestros deseos, va y persigue lo que buscamos, lo que deseamos, sin considerar las consecuencias que ellos generan. No pensamos en las consecuencias de nuestro pensamiento. No pensamos, no estructuramos nuestras emociones correctas, sin ver las consecuencias que ellas tendrán. Esto es un nivel, se llama nivel de egoísmo. La primera forma general es la forma de egoísta de vivir. La segunda es la siguiente. Cuando la pasividad, acuérdense que el mundo que nosotros vivimos, todo existe a través de la acción. Todo se expresa a través de una acción. Por tanto, la inercia, la pasividad en el mundo es algo que no está acorde a la idea de Dios. Es por eso que cuando la pasividad y la inercia dan lugar a espacios vacíos, que en última instancia son llenados con pensamientos, emociones también llenados por nuestro inconsciente. Este nivel o forma general se llama literalmente indiferencia. Esto es otro nivel de existencia. No solamente hay un nivel de existencia egoísta, hay un nivel de existencia también de indiferencia.
No, ahora veamos el número 3. El número 3 es el siguiente, que cuando nosotros basamos nuestros pensamientos y emociones para prever efectos de nuestras acciones, cuando preveemos nuestras acciones, cuando nosotros pensamos correctamente y nuestras emociones operan correctamente, pensando en nuestras acciones, esto es un nivel de existencia que se llama buenas intenciones. Esto es lo que se llama tener buenas intenciones. Cuando yo mido mis acciones, cuando yo mido los efectos que producirán mis acciones. Y número 4, que es el punto más alto de las 4 formas generales de existencia del ser humano, es que cuando discernimos en base a principios universales y objetivos universales, en otras palabras, hemos hablado mucho de este tema, al propósito de Dios. Entonces, previniendo así realmente la consecuencia de nuestros actos. Entonces, ese nivel es el nivel que le hemos llamado el altruismo. Podemos llamarle también el nivel de vivir basado en el amor. Entonces, hay 4 formas generales. Número 1, el egoísmo. Número 2, la indiferencia. Número 3, las buenas intenciones. Y número 4, el amor o el altruismo. 4 principios generales. Es por eso que cuando nosotros examinamos esta existencia, estas 4 formas generales de la existencia humana, el único que señala el propósito de la revelación de Dios es el último. Es el nivel de altruismo. Es el nivel de vivir basado en el amor. Este es el foco central, la esencia de la educación que la Biblia quiere darnos. De ahí el lugar insustituible que ocupa el estudio como medio para que el hombre agudice, afine de alguna forma su discernimiento de la realidad en la cual vive. Puesto que lo contrario a esto, correríamos el riesgo de hacer el conocimiento un fin en sí mismo, que es el saber por el saber. El estudio sincero, constante, sistemático, nos lleva al punto de comprender y está a la práctica transformando así nuestra actitud humana. El estudio sincero para poder cambiar es lo que hace que nuestra actitud, nuestro ser sea cambiado, en forma tal que tomemos conciencia, que tengamos plena conciencia de nuestras acciones, que seamos veladores de nuestras acciones y que éstas conduzcan al propósito de Dios, que es el bien colectivo. Solo entonces podremos prevenir que surja el egoísmo. Solamente así podremos nosotros tener las consecuencias claras de nuestra autojustificación y la percepción subjetiva de la realidad. ¿Qué es la percepción subjetiva de la realidad? Bueno, la percepción emocional de la realidad. La realidad no se percibe emocionalmente. O sea, en el nivel egoísta y en el nivel de indiferencia. Incluso en el nivel también de buenas intenciones. Se percibe mejor, se ve como es, como fue dado en un nivel altruista. Es por eso que Levítico 19, 18 dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es por eso que también los libros sagrados del pueblo de Israel, llamado el Talmud, en el Talmud Babli, el Shabbat, Tratado Shabbat 31, dice, no hagas al prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Una cita que fue tomada de un gran rabino llamado Hillel, que Yeshua luego, nuestro
nuestro maestro usó. El pueblo de Israel ha perpetuado esta forma de percibir la vida basado en los mandamientos de Dios, los cuales le brindan al hombre el parámetro concreto con que evaluar la realidad. ¿Cómo yo evalúo la realidad? A través de los mandamientos de Dios. Por tanto, mis amados, mis amadas, este es un camino seguro para lograr la plenitud y la finalidad por la cual fue creado el universo y por la cual fuimos creados todos nosotros. Así, el mensaje de la Torá, de la palabra de Dios, del Creador, se transmitió de generación en generación en el pueblo de Israel, llegando su esencia universal, vigente, intacta, hasta el día de hoy. Sabemos que el código de la Torá es un código que tiene 613 mandamientos, que son mandamientos y principios generales contenidos en toda la Torá para el trabajo espiritual del pueblo de Dios que somos todos. Ahora yo quiero que usted pueda ver que en el mundo que Dios ideó al principio, esta idea, Dios quería que nosotros viviéramos de esta manera, basado en esta forma altruista de ver el mundo, obviando las otras formas de existencia generales. Pero llegó un momento que este plan se torció, usted lo sabe, es la caída. Ahora bien, hubo un renacer con nuestro padre Abraham, el forjador del pueblo de Israel. Él nos dio una perspectiva nueva y original de percibir la realidad. Hace aproximadamente 4000 años, Abraham Avinu, como se conoce, inicia una nueva forma original, forma de percibir la realidad basada en el altruismo, tal como fue puesto en las visiones generales que nosotros introdujimos este tema de hoy. Abraham Avinu comprendió la dificultad y las debilidades del hombre en su camino espiritual. Siendo un niño, conforme a la tradición, destruyó las estatuas de su padre Terah, que se encontraba inmerso en la idolatría reina. La representación de imágenes fija la realidad en un momento histórico, a una estética y a una determinada cosmovisión. El impedimento de darle forma material a la realidad no exige sobreponernos a nuestras limitaciones mentales y emocionales. La imagen, en otras palabras, lo que hace, que parcializa, exclusiviza y proclama la independencia de lo particular y pasajero en lugar de elevar la integridad de lo individual a lo eterno. Abraham Avinu descubre, escuche la palabra, descubre que la aparente multiplicidad de seres y aspectos que conforman la realidad. Esto fue lo original que él vino a traer. En ese momento, el mundo estaba extraviado, que el mundo se había apartado de lo que Dios había planeado. Y es por eso que tanto el orden material como el orden sensorial, como en el orden espiritual, en los diversos grados, en todos los diversos grados de una misma y única realidad infinita, que es denominada en el lenguaje interior de la Torá, el lenguaje místico de la Torá, el lenguaje de los secretos de la Torá, para que lo entiendan. El infinito, lo insondable. Él pudo entrar, descubrir lo infinito. Esta realidad es generada por la esencia creadora. Él pudo acceder a esta información, la cual es llamada en un lenguaje ya espiritual, se usa mucho en el pueblo israelí, le llama el Kadosh Baruj Hu, Hashem, la esencia misma de la realidad. Es por eso que Dios, dentro de esta perspectiva de los principios generales que queremos nosotros establecer, el Hakadosh Baruj Hu, como se le conoce, el Eterno, el Boreolam, nos quiere enseñar que de acuerdo a nuestros actos nos conoceremos. ¿Cómo yo puedo determinar que alguien está operando en estos niveles de información? ¿Cómo nosotros podemos todos nosotros entender cuando alguien camina
en un nivel altruista, que es la perspectiva de Dios en el mundo. Si el Dios que nosotros le servimos es un Dios la cual nosotros no tenemos aprehensión ni percepción en absoluto de que Él es el infinito. Sabemos que Él es la esencia, pero no podemos entrar en conocer esa esencia. Y por tanto, el medio por el cual Él utiliza para nosotros podernos conectarnos en cierto sentido a la esencia son los sentidos que nos da. Los 5 sentidos sumados lo máximo, con nuestra imaginación también, puede transmitirnos, en mejor de los casos, la manifestación, escúchame, del efecto de la actividad de la esencia. ¿Cómo nosotros nos conectamos a Dios? A través de la manifestación del efecto de la actividad de su esencia. Pero nada puede ofrecernos nada nos puede ofrecer ninguna información acerca de la esencia en sí misma. De acuerdo al judaísmo, entonces, a la fe verdadera, la esencia es inconocible. No posee nombre, ya que no hay límite, no hay definición. Este es el primer principio eterno, fundacional. Bueno, esto está tratado en el libro de Maimónides. Tiene un tratado que se llama Los Principios Fundamentales. Lo primero que él habla es esto, que la esencia del Creador no puede ser comprendida, no puede ser personificada, que la esencia del Creador no tiene límite, no tiene una definición. Y aquí nos sentamos refiriendo al principio generador de toda la realidad. Se le llama a esto la causa segunda, la causa primaria, perdón, el cual es atemporal, es aespacial. Dios no habita en el espacio, Dios no es espacio ni tiempo, Dios no tiene nada que ver con esto. Es por eso que los textos tradicionales del pueblo de Israel nunca definen la esencia. Usted nunca va a encontrar un tratado o un libro que defina la esencia, sino que los nombres y denominaciones de allí mencionados se refieren a las diferentes formas y manifestaciones a través de las cuales le percibimos. Entonces, lo que percibimos de la esencia, no es la esencia en sí, sino lo que percibimos a través de los 5 sentidos, que es el medio por el cual el Kadosh Baruj Hu nos ha dotado para comprender que los efectos de la actividad de la esencia. Es por eso que los sabios han enseñado que si lo conociéramos a Él, a su esencia, nos convirtiéramos en Él. Solamente, en otras palabras, en el Hakadosh Baruj Hu somos, en Él. Eso fue lo que Pablo en una ocasión quiso enseñarnos. Pablo estaba hablando de estos principios esenciales del judaísmo. Él le dijo a la comunidad de Atenas, ¿se acuerda? En el libro de los Hechos le dijo, en Él vivimos y en Él nos movemos. Cuando la mente intenta conocer el yo, que en hebreo es anojí, se conoce como el concepto anojí, llega a un punto impenetrable. Dado que conocer nuestro yo y conocer la esencia es lo mismo. Es por eso que nadie puede llegar a conocerse el yo a sí mismo. Por eso el Hakadosh Baruj Hu es la máxima identidad de toda la realidad, en donde todo y todos somos uno. Eso es lo que se conoce como la unicidad del Creador. Así como el agua contenida en un recipiente, al ser devuelta al océano, se funde, se amalgama dentro del mismo mar y se unifica con el mar. Así, cada alma es parte inmanente de la esencia divina, de la esencia infinita del Creador. En el ámbito espiritual, este conocimiento, que es una fusión, se conoce como Debekut. ¿Has oído alguna vez? Este término muy importante, Debekut, que es la unificación total. Es lo que unifica al conocedor con el conocimiento y lo conocido. Lo voy a repetir. El concepto de Debekut tiene que ver con lo que unifica al conocedor con el conocimiento y lo conocido. Para lograr el Debekut no es suficiente la especulación intelectual. Es necesaria la vivencia, es necesaria
es necesario que se alcance mediante el estudio de las leyes espirituales de la Torá y la práctica de los actos de bien, que son los mandamientos de Dios. Usted nunca podrá entender todo este conocimiento, al menos que se envuelva en acción, porque como hemos establecido, el mundo que vivimos es el mundo de la acción. Tu esencia, que son tus pensamientos, tus emociones, se manifiestan en la acción exterior. De esta forma, el hombre recrea en su vida la realidad infinita. Es a través de la acción de los mandamientos de Dios, a través de un estudio profundo, un estudio de las leyes espirituales de la Torah, que tú puedes recrear en tu vida la realidad infinita. En otras palabras, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy ya casi cerrando esta introducción de hoy. Por eso hay leyes espirituales. La vida, la realidad está llena de leyes espirituales. Cuando el hombre descubre una ley, accede a un código que le proporciona los elementos y el orden de cómo definir y cómo reproducir un fenómeno. Así como el conocimiento de la ley de la gravedad, por ejemplo, nos permite edificios, nos permite aviones. El conocimiento espiritual nos permite crear el espacio apropiado para que se manifieste el amor, la comprensión y el aprendizaje. Las leyes que rigen el ámbito corporativo, corporal, instintivo, emocional, mental, espiritual, son, escuche bien, objetivas, no subjetivas. Son objetivas. Están basadas en lo concreto. No están basadas en una emoción abstracta o en una emoción pasajera, ya que no dependen de lo que sentimos. Pensando ni de cómo percibimos la realidad. Si creemos o no creemos en la ley de la gravedad, por ejemplo, esta actuará independientemente de nuestra creencia. Así mismo son las leyes espirituales. Así mismo son los principios espirituales. La auténtica educación que la Torá, que el Eterno quiere darnos en su palabra, debe forjar al hombre instrumentos de entendimiento, de discernimiento que le permita captar la realidad en base al parámetro que es objetivo, siempre será objetivo. Por ello la Torá nos transmite principios concretos. ¿Cuáles son, Fernando? Los mandamientos, que al ser relacionados, que al ser realizados en nuestra vida, relacionados con nuestra vida, conscientemente clarificamos, como será explicado luego, pues ya el tiempo se nos ha ido. Yo creo que esta introducción le haya bendecido, le haya usted abierto el camino para comenzar un nuevo surco de entendimiento. Y así podremos nosotros, a través de tener conciencia clara de los mismos, poder entonces lograr activar todas las potencialidades del ser humano, expandiendo permanentemente su visión de la realidad. Mientras usted se envuelve en el estudio de los mandamientos, de la única medio de poder asimilarse al Creador, de hacer un debecú, de hacer una unificación con la realidad de la esencia, se hace a través de un estudio consciente y un accionar consciente de estos mandamientos. Son como si fuera así el reflejo, el espejo de la esencia. Por ello la Torá nos transmite principios concretos, que son los mandamientos. La realización de los mandamientos nos compromete intencionalmente con las necesidades del prójimo. Nos compromete con la sociedad en la cual nosotros vivimos. De esta forma el hombre actúa nada más y nada menos como el Hakadosh Baruj Hu, ya que los mandamientos es la mente de Dios, es la voluntad de Dios. El operar los mandamientos, por tanto, te conecta
te asimila al Creador. Por tanto, al hacerlo y finalmente disfrutas de una nueva vivencia, de una nueva vida, de alegría, de gozo. Y comienza de esa manera a conocerlo a Él y ser como Él, como lo explicamos en los principios generales, en las 4 formas generales, y es la forma de vivir basado en el discernimiento de la base de los principios y objetivos generales de la creación, previendo así realmente la consecuencia de los actos que tenemos. Es a través de esta manera, mis amados, que podemos comprender la realidad. Es a esto lo que nosotros llamamos los principios generales, lo que el judaísmo ha llamado los principios generales de la realidad. Así que espero que este tiempo, esta breve charla le haya bendecido. El Eterno bendiga sus vidas, mi hermano. Me despido. Un abrazo a todos ustedes, mi hermano. Shalom, shalom.